Hola a todos, vamos a retomar lo que veníamos viendo en la clase anterior, ¿verdad? Eh, y también en el examen, en la evaluación parcial. Básicamente se evaluó un capítulo muy importante para toda esta parte de la informática gráfica, ¿verdad? Utilizando Java. Y era básicamente el capítulo 11, donde se comparan los dos paquetes más importantes relacionados a procesamiento gráfico en Java, en este caso el paquete AWT y el paquete Swing. Eh, el capítulo 12 vamos a tratar de hacer como o iniciar un resumen bastante escueto, lo más escueto posible, porque la idea no es invertir demasiado tiempo en teoría, sino que ir viendo como los puntos más importantes. Eh, Básicamente el capítulo 12 aborda los controles de cuadros de texto, botones, casillas de activación, las etiquetas, en fin, vamos a ir viendo cómo es muy importante ver la definición de las mismas, ver los constructores que tienen, de manera que cuando las estemos utilizando podamos saber cómo explotarlas, cómo sacar beneficio de estas propiedades que tienen las mismas, todas las características de los controles involucrados. Por eso, aunque no nos guste mucho, en general los desarrolladores no son muy amantes de la teoría, pero en algunos casos, de hecho, en la gran mayoría de los casos, es muy importante, es muy importante tomar en cuenta la revisión bibliográfica de los temas, ¿verdad? Bueno, básicamente se abordan, en este capítulo se abordan los famosos controles swing, incluyendo las etiquetas o labels, los botones, los cuadros de texto, entre otros controles abordados. Básicamente sobre las etiquetas y cuadros de texto, lo más importante es tomar en cuenta que, a diferencia de AWT, en Swing las etiquetas soportan imágenes. Eso es como lo más importante, pues porque vamos a hacer o se puede utilizar la clase image icon para añadir imágenes a las etiquetas, ¿verdad? Eso es bastante útil al momento de diseñar interfaz gráfica. Con respecto a los botones, también tienen características adicionales a su homónimo en AWT. Básicamente lo mismo era visualizar imágenes, pero también se le pueden asociar combinaciones de teclas. Eso es muy importante porque muchas veces el mouse como tal es muy limitado, porque para el usuario es muy incómodo estar utilizando o estar haciendo clic a cada rato, ¿verdad? Entonces hay muchos usuarios, especialmente los usuarios avanzados, que gustan mucho de los shortcuts. Por ejemplo, el típico control G para guardar, etcétera, ¿verdad? Entonces, este tipo de funcionalidad nos permite personalizar los botones de manera que podamos utilizar combinaciones de teclas con ellos. Además, también se puede utilizar el botón por defecto en una ventana, es decir, ese botón que va a salir ahí eh, de alguna manera seleccionado para el usuario. En fin, esas son como las principales mejoras que tienen los botones y las etiquetas de cuadro de texto. Adicionalmente, tenemos los botones toggle o toggle buttons, que básicamente eh, nos tienen un comportamiento muy similar a lo que son las casillas de activación. ¿Por qué menciono las casillas de activación? Porque estamos
familiarizados con ellas. Por ejemplo, en el caso de un examen con respuestas múltiples, comúnmente se pueden usar botones de opción o casillas de activación, dependiendo y según sea el caso, según lo que se quiera. En muchos casos se quiere que solo seleccione una respuesta de varias opciones, en otros casos se quiere que seleccionen más de una respuesta de de las disponibles. En fin, dependiendo de la necesidad, vamos a utilizar ya sea los botones toggle o las casillas de activación o los botones de opción. Aquí tenemos, ¿verdad?, la información de las casillas de verificación y los botones de opción. Esta parte ya la vamos a ver mejor cuando ya estemos en el entorno de desarrollo nuevamente, ¿verdad? Bueno, y entrando un poquito más en la parte técnica, la clase JLabel. Básicamente, como les decía, esta clase de JLabel nos proporciona varios constructores, entre ellos constructores que nos piden como parámetro una imagen, por el simple hecho que Java ya permite, o más bien el paquete Swing permite utilizar imágenes, jugar con las imágenes de manera que podamos mejorar la interfaz gráfica de usuario. Por eso pueden visualizar ustedes una serie de constructores que reciben distintos parámetros, no solamente el típico constructor que recibe una cadena de texto en el caso de la etiqueta, sino que también, ¿verdad?, recibe imágenes, incluso alineaciones, en fin. No vamos a profundizar, pero sí es importante que ustedes estén claros que pueden utilizar este recurso al momento de definir su interfaz gráfica de usuario, porque a veces pensamos que los métodos, ¿verdad?, de las clases solamente nos importan a nivel de lógica de negocio, a nivel de, ok, voy a programar un proceso de cálculo de, qué sé yo, del pago de nómina, o un proceso que me muestre eh, el saldo de una factura o el detalle de un préstamo y las cuotas, en fin. Pero no, la programación involucra, como hemos podido observar, toda la parte gráfica del usuario también, ¿verdad? E incluso es muy importante estar claro que la programación gráfica soporta la lógica de negocio de un sistema. ¿Cómo así? Básicamente, muchas veces dependemos de la forma en que se vayan presentando los datos al usuario. Y los controles gráficos nos permiten de alguna manera ir presentando esa información de la manera más ordenada, más clara, más precisa, más eficiente para el usuario, de manera que tenga una lógica, que siga una estructura, siga un orden que permita clarificar, que permita al usuario lograr su objetivo de negocio sin perder o sin el menoscabo de la visualización de dichos datos, ¿verdad? Entonces, eso está como, por ejemplo, algunas preguntas, como cuando venía esas preguntas, pero depende de la respuesta de la persona. Por ejemplo, ok, si la persona responde sí, que se vaya a tal pantalla, un ejemplo. Si la persona responde no, que se vaya a tal pantalla. Entonces, toda esa parte que involucra interfaz gráfica también. La interfaz gráfica como tal es solamente el cascarón, solamente lo que ve el usuario. Así podemos creer, pero no. Como podemos ver también se involucra en método, lógica de negocio, en fin, porque esta capa, la vista, digamos, que es comúnmente como se le llama a la capa de relacionada a la interfaz gráfica, está intrínsecamente relacionada con la lógica de negocio y es la que
Y la lógica del negocio es como la capa intermedia entre los datos así en bruto y la forma en que el usuario eh, visualiza los datos, ¿verdad? Bueno, ya sabemos con respecto a los métodos de la clase JLabel, el típico getText para ver cuál es el texto que tiene el label, en fin, todos estos métodos al fin y al cabo los vamos utilizando ya al momento de programar, es donde los vamos a ver de una manera más como clara, ¿verdad? Ok, por ejemplo ahí vemos el ejemplo básico de la creación de un JLabel y cómo setearlo y mostrarlo ya a nivel de la pantalla, ¿verdad? Del applet como tal. No vamos a ahondar mucho en el asunto porque son líneas de código bastante sencillas de entender, ¿verdad? Igual cualquier consulta voy a estar ahí pendiente, ¿verdad? Del grupo. Bueno, lo que les mencionaba, ¿verdad? Usar iconos e imágenes. Esta parte la vamos a ver ya en acción, por así decirlo, cuando ya se combine con otros controles o con otras clases, por así decirlo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, ya en esta página ya nos habla ya de usar imágenes en etiquetas. Ya habíamos hablado que los JLabel permiten, ¿verdad?, utilizar imágenes. Entonces, básicamente, vamos a utilizar estos métodos auxiliares para venir y setear las propiedades de nuestro texto, ¿verdad? Y de nuestro contenido como tal en la etiqueta. Entonces, por ejemplo, dice set vertical text alignment. Fija la alineación vertical del texto relativo a la imagen. Ok, ya sabemos el de horizontal, que el que fija la alineación horizontal del texto relativo a la imagen. Ambos métodos funcionan de manera similar. Igual tenemos, esos dos métodos nos permiten la alineación del texto. Y en este caso, el método set vertical alignment y set horizontal alignment nos permiten fijar alineaciones respectivas, pero ya del contenido de la etiqueta como tal. Vamos a ver cómo funcionan aquí. Algo muy importante y es muy útil en general en Java, no solamente en Java, en todos los lenguajes de programación, la definición de constantes. ¿Por qué son importantes las constantes? Probablemente ustedes ya la hayan utilizado en otras clases, pero básicamente esto nos permite, por ejemplo, muchas veces la primera vez que el estudiante se encuentra con este concepto de constantes, piensa que ¿para qué voy a definir una constante que al final, por ejemplo, si yo vengo y digo la constante, la constante, la constante porcentaje ins y yo la defino en 6.25, bueno, ya es más, pero pongámosle la anterior. Entonces vengo yo, pero si es el mismo 6.25, porque mejor directamente no escribo 6.25. ¿Qué pasa? Ahora cambió ese valor. Y si yo tengo un sistema donde yo utilicé ese 6.25 en una cantidad exorbitante de líneas de código, imagínense ustedes a dónde tengo que ir a buscar uno por uno cada uno de esos valores. Mientras si yo lo tengo en una constante, yo solamente tengo que ir y redefinir el valor de dicha constante. Listo, pues ya no tengo problema de tener que ir a modificar todas las líneas de código. Entonces por eso es importante este tipo de constantes, manejarla y saber que uno las puede utilizar y agilizar el proceso como tal.
Estas constantes básicamente nos permiten setear la alineación y vamos a verla en uso aquí en este código. Ok, define un label normal, ¿verdad? Tenemos ahí, le manda la ruta de la imagen que se va a utilizar. La imagen tiene que estar ahí en una ruta específica del proyecto. Lo vamos a ver ya más claro en el video, pero para que ustedes sepan que el recurso que vayan a utilizar, la imagen que vayan a utilizar, ustedes la tienen que colocar en una ruta específica, pues no es que la van a colocar en donde sea y después obviamente tendrían que redefinir la forma en que pasan la ruta, ¿verdad? Entonces lo mejor es como tener ya definida esa parte o tener claro de que tiene que ubicarse en una ruta específica y esa ruta la tenemos que referenciar aquí en esta parte. Y aquí vemos el uso de la constante center, que básicamente nos dice pues que quieren alinear al centro el label como tal, la imagen. Ok, ahí podemos ver ya el resultado y vamos a ir jugando luego con este código para que ustedes vean cómo se comporta. Bueno, luego tenemos este control que es súper importante, que son los cuadros de texto. No sé si estoy ahondando demasiado, tal vez son conceptos que ustedes ya dominan, es bueno repasar, pero si sienten que estoy ahondando demasiado, por favor les voy a pedir que me lo hagan saber, porque obviamente no estoy totalmente claro de los presaberes que tienen y bueno, la idea es que aprendan lo más que se pueda en el tiempo que hace falta, ¿verdad? Ya se evaluó una parte que me parecía a mí que era muy importante en la primera evaluación, en el poco tiempo que tuvimos, porque prácticamente pues estábamos contra el reloj para la evaluación, pero entonces quiero que esta segunda parte se aproveche lo más que se pueda, así que les voy a pedir su colaboración en el grupo, ¿verdad? Que escriban ahí su idea, y bueno, vamos a continuar. Este control, el JText Field, es muy utilizado obviamente para la captura de los datos, ¿verdad? Bueno, no vamos a hablar mucho, básicamente es un cuadro de texto para obtener. Y aquí lo vamos a ver en uso mejor. Aquí como podemos ver, este objeto text utiliza el constructor JTField que recibe un número y lo vamos a ver, vamos a evaluar cuál es ese constructor. Ahí podemos básicamente, lo que estamos diciéndole es que vamos a tener un cuadro de texto que va a permitir ingresar texto personalizado o texto que el usuario disponga, ¿verdad? El texto que el usuario disponga. No es como cuando inicializas o ya dejas el cuadro de texto con un texto predeterminado. En este caso no. En este caso lo queremos vacío. Bueno, básicamente esos son como los componentes. Hay más, ¿verdad? Pero no vamos a ahondar en todos ellos. Pero esos son como los componentes más prioritarios que debemos de dominar. Voy a ir así dando una ojeada final y me voy a detener hasta en la parte que según la evaluación previa que realicé es como lo más primordial que ustedes de verdad tienen que dominar. Por ejemplo,
No vamos a entrar a fondo en todos los constructores que tienen en la clase y todos los métodos, ¿verdad?, de la clase JButton, pero básicamente esta es la forma de crear un botón. Y aquí tenemos los dos más importantes, un botón y un cuadro de texto. Porque estos dos controles, por un lado el botón te permite saber o te permite accionar, le permite al usuario accionar. Ustedes saben cuando venimos y el botón dice guardar o el botón dice borrar, lo que sea, pero prácticamente se dispara una acción y es una de las maneras más interactivas, por así decirlo, hablando de la programación tradicional, en la cual el usuario puede interactuar. Por otro lado, el cuadro de texto también es muy importante porque básicamente nos permite obtener la información del usuario directamente. Entonces por eso son tan importantes ambos. Bueno, aquí podemos ver en acción el famoso método de Action Listener, que básicamente nos permite llamar o declarar la acción que va a realizar el botón que estamos creando. En este caso, el botón que estamos creando va a setear el texto del control text. Este es como un código ya por defecto, ¿verdad?, de que le agregamos ese Action Listener y creamos un objeto aquí. Llamamos al método de Action Listener, creamos un objeto Action Listener también, y luego tenemos este método que tiene que seguir esta estructura, recibir un parámetro de tipo Action Event, y adentro tiene que tener las acciones que queremos que realice. En este caso queremos setear el texto en hola de swing, el texto del cuadro, sí, del cuadro de texto. Y ahí podemos ver básicamente qué es lo que realiza, ¿verdad?, el botón. Bueno, esto es muy similar ya a lo que habíamos visto en la parte de visualizar imágenes en etiquetas. También se puede visualizar imágenes en botón y básicamente sigue la misma lógica. Se usa siempre la clase image icon y se le pasa una ruta de la imagen, como pueden ver. Eso es muy útil, por ejemplo, cuando tenemos botones ya definidos o diseños de botones. Entonces es súper útil ya tener la imagen como tal. También esta parte de la imagen rollover, básicamente es como jugar con el botón de manera que haga tal cosa dependiendo de lo que realice el mouse. ¿Han visto ustedes esos botones de que uno acerca el mouse y se cambia de color? Entonces más o menos esa es la idea de este tipo de mecanismos, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver ustedes cómo se va definiendo el icono con esa clase icon y luego se define o se construye el objeto con la clase image icon y se le va pasando la imagen. Ahí podemos ver que tiene varios objetos creados, siempre de tipo icon y utilizando la clase image icon. El objetivo es ir seteando cada una de las propiedades del botón. Ok, cuál va a ser su icono, cuál va a ser su rollover icon, cuál va a ser su rollover selected icon, es decir, cuando pasemos el mouse cerca encima del botón, ¿verdad? También cuando el botón esté seleccionado y también pasemos el mouse cerca del botón. Luego tenemos también el set selected icon, el press icon, disabled icon. También tenemos botones deshabilitados, ¿verdad? Bien.
Estoy seguro que están familiarizados con todas estas propiedades de los botones. En fin, todo este tipo de cosas se pueden ir haciendo. Como les digo, me voy a detener en las partes que yo siento que son más primordiales. Ok, esta parte no, no es tan primordial, ¿verdad? Y es muy similar a lo que ya hemos visto. Me parecen más importantes las casillas de verificación, son como más utilizadas, los famosos checkbox. Si ustedes se fijan, para el checkbox, aquí tenemos cuatro objetos checkbox. Y esos cuatro han sido agregados con el Content Paint. Y aquí básicamente venimos y decimos qué es lo que va a realizar dependiendo del ítem que ha seleccionado. Por ejemplo, tenemos que si seleccionó el ítem 1, entonces va a escribir y va a informarle al usuario seleccionó la casilla de activación 1. Y así sucesivamente con el resto de casillas. Y como pueden ver, utiliza la estructura condicional, ¿verdad? If, else, if. En fin, así se debería mostrar. Ahí tenemos las casillas de activación. Les pongo el ejemplo del examen porque es como muy similar, ¿verdad? Es bastante similar a en la forma en que se visualiza. Los botones de opción son también bastante similares, también llamados radio button, y funcionan bastante similar a los checkbox previos que ya vimos, ¿verdad? Aquí tenemos los famosos radio buttons y cómo se miran. No vamos a andar en el código porque ya lo vimos también con los anteriores, ¿verdad? Y finalmente, pues, la combinación de la utilización de imágenes también en checkbox y en radio buttons o botones de opción que de verificación. Básicamente, como pueden ver, se usa el famoso set selected icon y es muy similar a lo mismo que se hace con el resto con el resto de controles. Y ya para finalizar el capítulo tenemos esta funcionalidad muy importante, el hecho de obtener y fijar el estado de las casillas de activación y los botones de opción. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque lo que nos interesa más de las casillas de verificación es cuál es el valor seleccionado. Entonces, para ello se utiliza este método por aquí que está mencionado, isSelected. Ese método permite darnos cuenta si determinada casilla de verificación o determinado botón de activación está seleccionado. Y también setState para setear el estado de cualquiera de estos controles. Entonces, ¿dónde vamos a ver el uso de este método? Ok, por ejemplo, en Item State Change, cuando el estado de un ítem ha cambiado, entonces venimos y vamos a determinar cuál es la opción seleccionada, la opción que está
activada por el usuario. Entonces tenemos una cadena ahí aleatoria random, definida como actualmente seleccionada, ¿verdad? Tenemos aquí un bucle for que básicamente recorre desde 0 hasta la longitud, es decir, la cantidad de checks que tenemos, ¿verdad? El famoso -1 es por el hecho que iniciamos en 0. Entonces venimos y recorremos este arreglo. Si ustedes tienen un arreglo donde están los checks, y el index de ese arreglo te lo define el contador del bucle. Este es el contador del bucle. El contador del bucle inicia en 0. El contador del bucle llega hasta la longitud del arreglo checks -1. Entonces 0, 1, 2, lo que tenga, ¿verdad? Y voy revisando en esta condición si ese check de acuerdo al index está seleccionado. Aquí es la clave. Si está seleccionado, escribo actualmente seleccionada, 2 puntos, casilla de verificación y el número de la casilla. Y ese texto se manda a setear en un cuadro de texto que está aquí. Actualmente seleccionada casilla de activación 2. Cada vez que hay un cambio en el estado de una de las casillas de verificación, él va a venir y va a ejecutar este código, va a hacer ese recorrido. Básicamente ahí termina el capítulo 12, lo más importante del capítulo 12. Creí conveniente hacer una revisión de este capítulo antes de entrar en materia, para que sepamos más o menos qué es lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? En esta parte. Muchas gracias por su atención y quedo atento a cualquier retroalimentación que estimen conveniente. Pueden utilizar el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y muchas gracias nuevamente.